Si alguna vez te has sentido invisible, insignificante, desamparado o atrapado en modo de supervivencia, este episodio es para ti, porque ese niño que ustedes ven en la foto de mi portada de este episodio, esa foto blanco y negro donde este niño se ve tan asustado, sin esperanza, ese niño era yo, pobre, sin padre, asustado, rechazado, desamparado. Ese niño no sabía si iba a sobrevivir, pero lo que ese niño tampoco sabía es que estaba siendo formado para algo mucho mayor. Artlist.io. Bienvenidos a Transforma y Trasciende y Testifica, donde hablamos de vida, liderazgo y hablamos de legado también. Desde los puntos más bajos hasta los más altos, para que podamos vivir con sabiduría, que vivamos bien con humildad. Este es un espacio para historias transformadoras y de liderazgo valiente que te van a ayudar a levantarte del dolor al propósito de sobrevivir y vivir una vida con significado. Porque esta es la realidad. Todos tenemos un punto bajo, doloroso, crudo, real. Un punto medio donde luchamos, reflexionamos y decidimos. Y un punto alto donde nuestra historia se convierte en la chispa para algo más grande. Esa es la verdad. Tu dolor tiene un propósito. Tu caos puede convertirse en tu mensaje, y tu punto más bajo puede ser el inicio de tu legado. Así que te invito a que nos levantemos juntos y que le demos con todo. Bienvenidos, yo soy tu anfitrión Ever Mena y espero que puedas quedarte conmigo para que puedas escuchar parte de mi historia. Hubo un tiempo en mi vida donde yo no tenía nada de esperanza. Todo lo que estaba enfrente de mí era supervivencia. Yo nací en El Salvador en 1975 durante la Guerra Civil. De hecho, yo nací en el 75, en el 78 creo que empezó la guerra. Y desde el momento que empezó, pues todo lo que era seguridad, nuestro futuro, nuestra identidad, estaba siendo de una manera robada de nosotros por esta idea del comunismo que quería venir a El Salvador. Cuando mi mamá estaba muy joven, salió embarazada y pues mi papá no quiso hacerse responsable del embarazo, así que decidió irse. Aparte de haber nacido en pobreza, entonces mi padre me dejó y una herida de rechazo empezó en mi corazón. El miedo estaba presente todos los días en mi vida y una vez más, aparte de no tener un padre, nací y crecí en un hogar muy pobre, donde pues no teníamos muchas cosas. La alegría era muy escasa y lo que sucedía era de que era un niño que estaba atrapado en un dolor y angustia de un adulto. Yo no solamente crecí en un hogar disfuncional, sino que también nací en un mundo quebrantado donde muy pronto en mi vida empezó la violencia. Cuando hago las estadísticas de mi vida en general ahora, me doy cuenta de que posiblemente un 40% de mis amigos de la niñez los mataron durante la guerra. Y luego, cuando la guerra termina y vienen los acuerdos de paz y firman los acuerdos de paz, entonces lo que sucede es que esta gente que había estado en la guerrilla o soldados no tenían trabajo, entonces explota todo aquello de la posguerra, pero sobre todo las pandillas se empiezan a hacer bien famosas en aquellos días. Entonces, ya sea que mis amigos de la niñez los
la guerra lo llevó a la tumba, sino las pandillas lo llevó a prisión en unas edades muy tempranas. Naciendo con tanta pobreza, yo recuerdo que todo era escaso en la casa. Tengo memoria de algunas veces mi abuela tan linda, para que tuviéramos dos comidas. Un ejemplo, si teníamos pollo en un día, lo cual nunca sabíamos si íbamos a comer o no, pero si teníamos pollo, hacía sopa para la mediodía y en la noche nos daba la carne para poder tener dos comidas al día. Entonces ya como pueden ver, rechazado, asustado, con limitaciones, la vida era una lucha constante. Realmente créanme que la ausencia de un padre deja una herida muy profunda en nosotros los hijos. Había mucho miedo, incertidumbre y pues mi inocencia fue robada. A los 5 años tuve que ver y vivir cosas que un niño de 5 años no debería vivir realmente. La esperanza era un sueño lejano y pues había muchas cosas, muchos momentos oscuros. Yo no aprendí a jugar muy bien porque pues no tuve, como dicen, no tuve niñez. Esta jornada fue muy difícil para mí, pero en una manera era el inicio de una historia que iba a ser marcada por, sí, muchas heridas internas, pero también iba a ser marcada con valentía y con determinación para poder luego convertirse en una historia que pudo sobrellevar y conquistar la adversidad y salir adelante a pesar de todos los obstáculos en el cual yo viví. Durante la guerra yo recuerdo, aunque yo vivía en San Salvador, pero yo recuerdo de que era constante las bombas, la guerrilla urbana en San Salvador, quemando buses, reclutando los dos, el ejército y la guerrilla, jóvenes, en un caos completamente horrible. Los comunistas no solamente estaban buscando conquistar las tierras, sino también las mentes y los corazones de los pequeños por dar estos catequismos para ponerlos en contra del gobierno y de la gente que pues ellos tenían que robar para poder sufragar la guerra. Pero una cosa puedo decirte, todo eso que sucedió sí me dañó emocionalmente, mentalmente, pero no pudo conquistar mi alma. Fue algo que siempre lo preservé. Y a pesar de la violencia y el miedo, guardé adentro de mi corazón, dentro de mi alma, una chispa de valor y resiliencia en mí, una voluntad de rehusarse a someterse a ese régimen. Muchos años, desde pequeño, recuerdo que eso es lo que era. Balas, terremotos, bombas, la electricidad se iba. Si algunos de ustedes son de El Salvador, se recuerdan que la dinámica era, había una explosión, luego las luces se iban y luego empezaba la balacera. Y al siguiente día había que ver a quién mataron, a quién le podíamos ayudar a recoger los restos de los familiares. Y esa fue mi niñez, esa fue mi adolescencia. Esa fue parte de mi crecimiento. Y mi juventud fue desmantelada pedazo a pedazo por pedazo. Y llegó un tiempo que después de reflexionar en cuanto a otra vez los terremotos en 1986 para mí, el 10 de octubre, luego la guerra, luego todas las cosas que sucedieron en mi vida, llegó un momento, ¿sabe? Que me puse a pensar, ¿y qué es lo que sucedió conmigo? Como que mis amigos murieron y ¿qué sucedió? ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo es que yo he sobrevivido todo esto? O sea, no salí ileso emocional y mental, pero a la vez
hubieron heridas en mí que quedaron muy, muy fuertes, con miedo, desesperanza, agobiado, con mucho enojo en mi corazón. Pero hasta cierto punto llegó un tiempo en el cual yo dije, yo tengo que salir adelante, no solamente físicamente, sino emocional, espiritual, mental. Las estadísticas no definieron mi destino, porque muchos fueron perdidos en ese caos de la confusión entre qué bando puedo tomar o debo tomar. De algún momento encontré valor y encontré esa valentía adentro de mí para poder salir adelante. Y no terminé en tragedia, sino que mi historia se convirtió en un testimonio del espíritu inquebrantante que habitaba dentro de mí. Nunca me rendí, siempre fui un luchador y en todas estas batallas de mi vida, una de las cosas que realmente lo agradezco, a pesar de que viví y nací en un lugar pobre, es que mis abuelos, mi madre siempre me inculcaron la fe en Dios. Y realmente que hoy te puedo decir que la fe en Dios ha sido la base de mi victoria, porque una fe que no es probada no puede ser confiada. La fuente de fuerza que me sostuvo en los valles más oscuros de mi vida, en todo lo que he pasado en mi vida, ha sido mi fe. Y yo recuerdo que cuando me hice esa pregunta, ¿qué sucedió conmigo? ¿Por qué yo estoy vivo? Recuerdo que estaba leyendo este documento, esta carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia en Roma, lo cual los cristianos en Roma estaban siendo perseguidos por el imperio romano por ser cristianos y estaban siendo oprimidos, devastados, con muchas cosas en sufrimiento. Pero yo escuché esto y lo leí más que todo, donde dice, no se conformen a este mundo con los valores y costumbres superficiales que este mundo presenta, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, enfocándose en valores divinos y actitudes éticas. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos en el capítulo 12. No se conformen a estas cosas, sino que transformen su alma. Y eso me cautivó mucho porque muchas veces nosotros queremos cambiar nuestras acciones, pero si no tenemos un cambio en la mente, no tenemos buenos resultados. Así que lo que yo entendí de lo que Pablo le estaba diciendo a estos cristianos perseguidos también por este gobierno que les quería imponer todo esto, era que cambiaran la manera de pensar, que no se conformaran a las circunstancias que los estaban rodeando, sino que de alguna manera transformaran su mente. Y sabes que la palabra transformación es una aliteración del griego, porque la palabra que Pablo utilizó es metamorfosis, que es el cambio doloroso que experimenta un gusanito hasta que se convierte en mariposa. Así que esto me desafió mucho a mí, porque entonces empecé a meditar y decir, si cambio la manera de pensar, puedo cambiar la manera de sentir, porque no puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Y todo ese enojo, todo ese rencor, todo ese rechazo, todo eso que yo pasé como niño, yo tenía todos los ingredientes para convertirme en un resentido social, para convertirme en un criminal, en un ciudadano problemático. Pero yo no dejé que eso me afectara, sino que lo que hice fue que cambié la manera de pensar, cambié la manera de sentir y por lo tanto cambié la manera de actuar. Al mismo tiempo que estaba pensando en eso, hablé con un amigo mío, porque yo he ido a consejería, yo tengo coaches, tengo mentores que me han ayudado a esto de cómo poder sobrellevar las heridas que fueron marcadas en mi corazón. Y mi amigo, gran amigo Josh Varner, me ayudó a entender que el trauma que yo tenía, por cierto, por todo lo que pasé de la guerra, de los terremotos, de las pandillas, que literalmente muchos de mis amigos fueron
fueron heridos por, por las pandillas. Muchos de ellos murieron también. Pero Josh me ayudó a entender que el trauma no solo debía ser soportado, sino que podía ser una plataforma para crecimiento. Y él me introdujo a un concepto que es conocido en inglés como post-traumatic growth, lo cual es crecimiento postraumático. Y la idea de eso es que el sufrimiento no solo deja cicatrices, sino que deja una base donde puedes construir también sanidad, fortaleza y desarrollo. No escuchen lo que no estoy diciendo. Yo no soy un consejero profesional. Yo lo que estoy haciendo es compartiendo mi historia. Si tienes que ir donde un consejero, es bueno. Si tienes que hacer una búsqueda completa para que entiendas cuáles son tus heridas en tu corazón y puedas curarlas, tienes que hacerlo. Yo te estoy contando mi historia ahorita. Entonces, Josh me introduce al crecimiento postraumático y luego me empieza a traer estos conceptos en los cuales tú puedes cambiar tu trauma para una plataforma en la cual puedas sanar y puedas seguir adelante. Y esa fue toda una revelación para mí, que mis luchas podrían convertirse en herramientas para reconstruir mi vida en una manera más fuerte. Fue tremendo. Así que guiado por mi fe en lo que dijo Pablo, que nos transformáramos por la renovación de nuestra mente, y yo empecé a decir esto: si puedo cambiar la manera de pensar, puedo cambiar la manera de sentir y puedo cambiar la manera de actuar. Y con este concepto del crecimiento postraumático me anclé en eso y empecé a tomar acción. Y llegué al punto que ahora quiero compartir con ustedes, que son 3 cosas las cuales yo decidí hacer para poder llegar a donde estoy ahora. Porque mi punto bajo lo compartí en el episodio número 2. Esa es mi historia, parte de mi historia, donde estaba hablando, o donde estoy hablando acerca de lo que me sucedió a mí como pequeño. Pero tomé esta decisión para poder llegar al punto medio, y luego les voy a comentar acerca de mi punto alto. Así que aquí están los 3 cambios que yo hice, las 3 decisiones que yo hice, basadas en cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, y también basado en el sanamiento postraumático o crecimiento postraumático. ¿Están listos? Cambio número 1. Asumí responsabilidad total por mi vida. Cambio número 2, empecé a reconstruir mi vida de adentro para afuera, en vez de afuera para adentro. Cambio número 2, empecé a reconstruir mi vida de adentro para afuera. Y cambio número 3, usé mi pasado como plataforma para mi propósito. Tu pasado no te define. No dejes que tu pasado te defina. Deja que tu pasado te informe, pero no te define. Así que los 3 cambios están allí. 3 decisiones que yo hice. Número 1, asumir responsabilidad total por mi vida. Número 2, empecé a reconstruir mi vida de adentro para afuera. Y número 3, usé mi pasado para mi propósito. Así que hablemos de eso. El cambio número 1, asumí responsabilidad total por mi vida. Dejé de escapar y empecé a enfrentar la realidad. Dejé de estarme viendo como una víctima y me cambié a ser una persona victoriosa. ¿Por qué? Porque decidí agarrar el toro por los cuernos y empezar, ¿cuál es mi herida principal en mi alma? El rechazo. ¿Por qué siento esto? Y empecé en vez de escapar, empecé a enfrentarle a la realidad. ¿Cuáles son las heridas que yo tengo? ¿Cuáles son las cosas que yo me estoy diciendo a mí mismo? Nadie más va a venir a arreglar mi vida. Nadie más va a venir con una varita mágica y me va a dar una fórmula mágica que me va a hacer de repente, ya estoy bien. No, yo soy responsable de mi propia felicidad, de mi propio destino, de mi propio progreso, de lo que es mi éxito. Asumí responsabilidad total
por mi vida. Dejé de culpar a mi papá, dejé de culpar a mi mamá, dejé de culpar a mis abuelos, dejé de culpar a la pobreza, dejé de culpar a la guerrilla, dejé de culpar a las pandillas, dejé de culpar a todo el mundo y asumí responsabilidad por mí mismo y empecé a ser brutalmente honesto conmigo mismo para poder entender a dónde estoy y hacia dónde quiero ir, cuál es mi visión, cuál es mi propósito, cuáles son mis metas, cuáles son los obstáculos. Yo soy responsable de mi propia vida. Ese es el cambio número 1 que yo hice. Asumí responsabilidad. Tomé el toro por los cuernos y dije, esto no me va a mantener abajo ni me voy a quedar de esta manera. Y empecé a hacer cambios positivos en mi vida. Así que, ¿quieres salir adelante? ¿Quieres moverte de víctima a victorioso? Asume responsabilidad por tu vida. El cambio número 2 que hice es que empecé a reconstruir mi vida, mi destino de adentro para afuera. Es decir, yo empecé a decir cuáles son las heridas que yo tengo. ¿Cuáles son los sentimientos que yo tengo? ¿Qué son las cosas? Me siento triste, me siento desahuciado, me siento con ansiedad. Puse en alineamiento mi mente con mi alma, porque el alma es el recipiente donde todas las emociones están. Y en vez de estar haciendo cambios externos, me enfoqué en estar haciendo cambios internos. ¿Por qué tengo tanto enojo en mi corazón? ¿Cómo estoy con el resentimiento? ¿Cómo están esas raíces de amarguras que van a impedir muchas cosas en mi vida? Entonces empecé a reconstruir mi vida por identificar las cosas que estaban dentro de mí y ser brutalmente honesto. A lo mejor tú te has sentido de esa manera. Hazte esa pregunta: ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué soy tan resentido? ¿Por qué soy tan amargado? ¿Por qué es que todo el mundo me cae mal? Porque nadie más lo va a hacer por ti. Así que si quieres cambiar la manera de actuar, tienes que empezar por la manera de pensar, por la manera de sentir. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Cambio número 2, empecé a reconstruir mi vida de adentro para afuera. Cambio número 3, usé mi pasado como una plataforma para mi propósito. No dejes que tu pasado te defina. Crecí sin padre. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 3 años y medio. Me dejó con mis abuelos. Crecí durante la guerra. Muchas cosas. Pero lo que hice fue que mi pasado, después que lo estudié, lo procesé y lo identifiqué, las cosas que tenía que cambiar, lo utilicé para mi propósito. Por eso es que ahora mi propósito es conectar contigo, agregarte valor y empoderarte para que hagas grandes cosas en tu vida. Espero que sea una inspiración. Sí, he sido golpeado, he sido rechazado, he sido traicionado, pero aquí estoy todavía. Y ese es el propósito del por cual he decidido hacer esto, teniéndote a ti en mente. Así que no dejes que tu pasado te mantenga esclavizado. Deja que te informe para ver de dónde vienes y que no se te olvide, pero utilízalo para la plataforma con tu propósito o para tu propósito. Por eso es que yo digo, mi propósito en la vida es conectar con la gente, agregar valor y empoderarlos a que hagan una diferencia en su mundo. Por eso también es que yo me enfoco en hablar de vida, liderazgo y de dejar esa herencia que vamos a dejar a los demás. Convertí mis heridas en mi mayor fuente de sabiduría. Acabo de cumplir 50 años y ahora tengo mucho que agregar
que contribuir en este mundo. Estas canas son una corona para mí. La gente me preguntaba, hey, ya te están saliendo canas, ¿cuándo te vas a empezar a pintar el pelo? No, nunca. He estado esperando mucho por este pelo blanco. Ahora he adquirido sabiduría. En un mundo lleno de información, lo que necesitamos es sabiduría. Así que convertí mis heridas en mi mayor fuente de sabiduría. Y estas decisiones no solo fueron ideas o sueños o pasos, sino que fueron cambios radicales de mentalidad. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Yo empecé a decir cosas positivas acerca de mí. Muchas cosas de mi propia persona que no me gustaban, las empecé a cambiar. Mis cicatrices no desaparecieron, pero se transformaron en símbolos de poder, de empoderamiento para ayudar a otros. Ya no era solamente un sobreviviente. Ahora me he convertido en un hombre fuerte, determinado a vivir con propósito. Eso es lo que soy. Soy un hombre fuerte que sanó heridas graves, que ahora vivo con propósito y estoy determinado a poder ayudar a cuanta gente me lo permita. Así que aquel niño no solo se convirtió en un hombre, porque la vida se volvió más fácil. Muchos dirían, oh sí, tú estás bien porque vives en otro país y ya escapaste la situación del país. No, ¿sabes qué? A donde quiera que vas, allí estás tú. No importa dónde vivas, si no haces el trabajo interno en tu mente, corazón y vida, siempre vas a tener problemas donde quiera que vayas. No importa si vives en Suiza, en el Vaticano, en Australia, en Canadá. No importa si no haces el trabajo. Así que lo que sucedió fue que yo no me dejé por vencido. Pasé del dolor al propósito y del punto bajo pasé a un legado. Y si yo lo hice, estoy seguro que tú también lo puedes hacer. Así que los 3 cambios que me encendieron mi transformación fueron que asumí responsabilidad total por mi vida, empecé a reconstruirme desde adentro hacia afuera y usé mi pasado como plataforma para mi propósito. Y esa es la invitación que te hago este día. Acepta responsabilidad por tu vida. Empieza a hacer cambios internos de adentro para afuera y usa tu pasado como una plataforma para tu propósito. Toma responsabilidad por tu historia. Renueva tu mente. Deja que tus cicatrices hablen de tu fuerza, no de tu vergüenza. Tú no estás estancado, tú estás siendo moldeado, no estás olvidado, estás siendo formado y no has terminado todavía. Los mejores capítulos de tu vida aún están por escribirte. Así que yo te invito a que cambies la manera de pensar, cambies la manera de sentir y cambies la manera de actuar. Así que espero que haya agregado valor a tu vida en este día, y si he tocado tu alma y si te he ayudado con algo, hazme un gran favor. Por favor, dale un like, suscríbete a Transforma, Trasciende y Testifica. Déjame un comentario abajo donde dice qué cambio necesitas hacer ahora. ¿Qué cambio necesitas hacer ahora? Dale un like, suscríbete y comparte este video con una persona que tú piensas que está atrapado en su punto más bajo. Ellos necesitan escuchar este mensaje que yo te estoy dando. No estás solo, no lo tienes que hacer solo. Te invito entonces, asume responsabilidad de tu vida, reconoce las cosas que tienes internas y tú saldrás adelante. Espero que haya agregado valor a tu vida, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Excelente.